Muy bien, continuamos. Estamos en CX30, en Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30 como aplicación. Este programa se llama ¿En dónde estamos? En dónde estamos es un programa de nuestra asociación Libertas, una asociación sin fines de lucro, primer fundación liberal en el Uruguay para defender esto que venimos defendiendo hace ya 4 años, que es la libertad, nuestra democracia, nuestra soberanía nacional, nuestro Estado de Derecho, nuestra república. Recién leí al pasar que en la presentación oficial del candidato de la interna del Partido Colorado, Robert Silva, quien, bueno, dejó de ser el director de la ANEP, plantea que él se va a hacer cargo de la república, que va a gobernar la república. Vamos a ver en qué consiste, según su plataforma política, digamos, su agenda de gestión, pero sobre todo sus principios, cuáles son respecto a la república y de qué república nos habla. Porque hoy en política estamos todos acostumbrados a escuchar grandes frases que después no se analizan, no se explican. Es un itinerario de frase, prácticamente de eslogans, ¿no? Es un itinerario de frases hechas que luego no se desarrollan en un discernimiento adecuado. Porque esas palabras son muy grandes. Cuando hablas de república, bueno, ¿qué entendés por república? ¿De qué república nos hablás? ¿Cómo concebís la República Oriental del Uruguay? Todo eso que los periodistas no preguntan, ¿viste? Es así. Acá no se pregunta nada, acá se está al golpe de balde del escándalo. Y ahora, por ejemplo, el PIT-CNT, estaba leyendo en El Observador, plantea una movilización popular, una especie de agenda de paros por el caso Marcet. Y a su vez, el fiscal Machado, connotado personaje de este cui prodest del que hablamos, bueno, está investigando severamente en qué consistió ese ocultamiento de los audios respecto al pasaporte otorgado a Marcet, a Sebastián Marcet. Qué increíble, digo yo, ¿no? Porque todo este escenario, este retablo de dramatización que hace el Frente Amplio, el PIT-CNT-FA, en verdad, por este caso de Marcet, que no es nada desde el punto de vista legal, sino que fue una tontería de parte del gobierno, cuando en el año 2013 y de ahí en adelante, durante varios años, según la investigación que está, bueno, que consta en la carpeta de investigación fiscal de la doctora Gabriela Fossati, quien ahora sacó un libro, y vamos a tratar de tenerlo, ese libro, vamos a comprarlo para leerlo, es decir, lo voy a comprar para leer, no sé por qué hablo en plural, voy a comprarlo para leerlo, en donde ella ahí maneja toda la interna de esa Fiscalía General de la Nación y cómo se tramitaban esos fiscalismos acusatorios. Bueno, cuando la fiscal Fossati deja constancia de esa línea argumental de su investigación fiscal en relación a una mega organización para delinquir, una asociación para delinquir gigantesca, cuyo vocero, cuyo frecuente vocero, que reiteraba los pedidos de trámites para la falsificación de pasaportes, era Alexei Silvaev, un espía ruso, un agente ruso vinculado al régimen de Putin, un SBR, es decir, la agencia de inteligencia rusa que es descendiente del KGB soviético, tiene la misma escuela, la misma modalidad de trabajo, exactamente igual, requieren este tipo de herramientas y frecuentaba una secretaría privada que Mujica montó, no se sabe a cuento de qué presupuesto, porque estaba por fuera del presupuesto quinquenal que establece la ley presupuestal, una secretaría privada con una secretaria llamada María Mina Capilli, que estaría, por supuesto, presupuestada. No sabemos qué salario le pagaban, de dónde salían esos recursos económicos para el salario de esta secretaria, que seguramente tendría un equipo que trabajaría para ella en cuanto a, a ese trámite farragoso de frecuentes solicitudes a la oficina de servicio civil, que está vinculada al Ministerio del Interior, para hacer los trámites
de más de 10.000 pasaportes falsos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Y ahora, esta gente que está toda implicada en ese gobierno, que son militantes de esa ideología, que militan para que este tipo de gente vuelva al poder del Estado, son los paladines de la moral y de la ética republicana, escandalizados por un gobierno que reviste una histórica, digamos, corrupción, un gobierno delictivo, según ellos, cuando la matriz delictiva sistemática fue la perpetrada en 15 años de Frente Amplio. Según testimonios del escribano Álvaro García, más de 10.000 fueron, que lo dijimos el otro día, más de 10.000, ¿qué significa? ¿Que son 11.000? ¿Que son 12.000? ¿Que son 10.500? Estamos hablando de decenas de miles de falsificaciones de pasaportes que son el punto de partida para entrar y salir del país y hacer lo que quieren con una documentación falsa propiciada desde la Secretaría Privada, ilegal, montada por el presidente de la República de aquel entonces, el terrorista José Mujica. Piso 4, militantes, votantes del Frente Amplio, a ver si se enteran de esto o no se quieren enterar. ¿No lo quieren ver esto? ¿Les parece que eso está bien? No, no es así, que será un invento, porque es imposible entrarle ya a la mente intoxicada por una doctrina dogmática que les enciende el fuego ideológico de vaya a saber qué rara utopía de tener una sociedad igualitaria y mejor. Es espantosa la grosería de la ignorancia que campea en nuestras sociedades latinoamericanas. Más de 10.000 pasaportes falsos, pero no solo pasaportes falsos, más de 10.000 trámites urgentes bajo presión del presidente de la República y de este magnate mafioso ruso para que se tramiten más de 10.000 documentos civiles falsos. No solo pasaportes, lo dijimos varias veces, cédulas de identidad, actas matrimoniales, partidas de nacimiento, certificados de defunción, libretas de conducir y otro tipo de documentación para desarrollar trámites en nuestro país y en otras partes del mundo. Inclusive falsificación de documentos vinculados a empresas, empresas fantasmas, de las cuales estos falsarios documentados como si fueran uruguayos, también eran falsarios empresarios de empresas fantasmas, lavadores de dinero, agentes terroristas, espías, topos, asesores, brokers, para esta maquinaria infernal de esta financiación y estructuras de poder larvaria que se va elaborando paulatinamente y sin apuro para dar el golpazo final de instalarnos una dictadura socialista desde los planes del Foro de San Pablo. Eso es lo que está pasando en el país. Y sin embargo, cuando el interino fiscal, el fiscal interino subrogante, Juan Gómez, se encerró en su oficina con el abogado Diego Camaño, Pope, creador, mentor de este sistema del cui prodest de la fiscalía, de este fiscalismo acusatorio que rompió con las garantías del debido proceso que dice la Constitución, hablando con él como si hablara con un cuasi mafioso, a posteriori rápidamente saca de esa función fiscal, la separa del rol de fiscal en esa investigación de esta mega causa, de esta superorganización para delinquir contra el país, como era la doctora Gabriela Fossati. La saca en un acto administrativo con clarísima desviación de poder, arbitrario, sin justificación alguna, sin sustento jurídico. Por lo tanto, el presidente de la República tendría que haber aplicado el 197. Lo voy a leer, presidente. Ya que a usted tanto le preocupa la moral, la ética republicana, y si apenas hay un indicio de corrupción, usted rápidamente va y se lleva puestas las instituciones, destituyendo funcionarios, haciendo saltar fusibles, pero este fusible de este fiscal interino, ya ilegal, ya pasó el tiempo del interinato, fiscal subrogante o interino, al que usted no se animó a reemplazar por un fiscal titular de su gobierno,
fiscal que dejó, fiscal que le recomendó Jorge Díaz, el creador de este desastre, le recomendó a este fiscal interino y usted se quedó con el fiscal interino, no movió un pelo, y cuando este fiscal interino acomete con este acto administrativo aberrante que nos hace colapsar a todos los uruguayos el derecho a saber la verdad respecto a esa enorme organización delinquiendo en nuestro país, falsificando pasaportes, más de 10.000, Machado, que tanto le preocupa el pasaporte de Marcet, más de 10.000 pasaportes falsos. En todo caso, habría que consultar a Topolansky, que es especialista en falsificar pasaportes y documentos, quien llegó a ser en nuestro país vicepresidente temporal y senadora, primera senadora del país, la que falsificaba documentos, pasaportes y decía a quiénes había que matar y enviaba a los sicarios cuando eran agentes terroristas tupamaros. ¿No les importa eso a los que son frentistas, que votan al frente y votan a esta gente que después se va a encaramar otra vez en el poder para saquearnos del todo? Artículo 197, presidente, pero como fue tan débil, estamos tratando de ayudar desde este lado, porque la mayoría de los uruguayos, ese Uruguay silencioso, que yo estimo que debe estar en un 60, 60 y pico por ciento, no quiere más al comunismo, no quiere más al Frente Amplio. No queremos más que vengan todos estos groseros ignorantes, borrachos, drogadictos, delincuentes, que no han ni terminado el liceo y hablan de todo, como Fernando Pereira, que toda la vida un zángano del Estado que se dedicó a cobrar por ser un funcionario administrativo de una escuela, creo. ¿Qué es Fernando Pereira? ¿Qué experticia tiene para hablar tanto de todo un poco y salir a escandalizar? ¿Qué es Marcelo Abdala? ¿Son sociólogos, politólogos, son abogados? ¿Qué son? ¿Periodistas especializados? ¿Desde qué lado hablan? ¿Cuántos libros han leído en su vida? Todo hay que preguntar, todo hay que saber, porque eso también es corrupción. Simular que se sabe, hacer brujería jurídica como hizo Fernando Pereira. No, el pasaporte no era necesario, y si acaso el pasaporte se lo otorgaban tenía que ser solo para que viniera a Uruguay. Pero en qué libro lees, Pereira? En qué es? ¿En qué material estás leyendo? El pasaporte se lo otorga el país al ciudadano para que sea reconocido por los otros estados como un documento coincidente con sus documentos civiles y que le permitan entrar y salir. Porque Uruguay le dice al resto de los países que en nuestro país no hay causa penal abierta, que, por ejemplo, en ese caso cumplió la pena, que es un ciudadano libre, y que les dice que sí, que el Uruguay autoriza a que salga del país y que entre, que salga y entre al país o a cualquier otro, Pereira. No tiene que necesariamente venir para acá. Si acá no había ninguna causa abierta, ¿por qué decís eso? La búsqueda de la DEA y de la policía boliviana y de Europol es a posteriori de todo eso cuando un fiscal paraguayo murió y está incriminado, Marcet. Pero eso ya es hacia el año 2022. Ocurrió en el 2000, fines del 2021, si no me equivoco. Pero esto de Marcet anterior. No tenía ninguna causa en nuestro país, ya había terminado la pena, había cumplido con la condena. Entonces, ¿de qué están hablando? Machado, más de 10.000 pasaportes, investigaba la fiscal Fossati. Presidente, cuando el fiscal Juan Gómez saca a Fossati, usted tendría que haber aplicado esto que dice el 197, que está en el capítulo que empieza con el artículo 185, que es la sección 11, que se intitula, el nomen juris es, de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, ya que inconstitucionalmente la Fiscalía General de la Nación está instituida, está legislada como un servicio descentralizado, el fiscal general de la Nación pasa a tener la categoría de un director general de un servicio descentralizado. Por lo tanto, usted tiene que aplicar el 197 cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales. Podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. Está clarísima acá la potestad, la facultad de magistrado que tiene el primer mandatario, nuestro jefe de gobierno y jefe de Estado a la vez, según nuestra Constitución, que tiene todo el poder decisor
si acaso comprende que el director de un servicio descentralizado o un ente autónomo está acometiendo con una gestión que es inconveniente para la institución o es ilegal y puede hacerle las observaciones y disponer la suspensión de los actos observados, como era ese caso del fiscal Juan Gómez, del que usted ni habla, no salió ni a hablar. Y lo único que sabe decir que eso lo resuelva la justicia. No es justicia. Son funcionarios públicos al servicio de su poder ejecutivo. Son funcionarios administrativos que llevan adelante trámites administrativos de investigaciones fiscales. Y en este caso, el fiscal general de la Nación, en calidad, en rol institucional de director general, de acuerdo al artículo 197 y de acuerdo a esta sección de la Constitución, le repito, sección 11 de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, a usted le correspondía observar el acto y disponer la suspensión del mismo. Claro, si usted considera que esa gestión, en ese caso de Juan Gómez, era inconveniente, por lo menos, sino ilegal. Es evidente que usted consideró que no era inconveniente y no era ilegal. Y dejó que pasara toda el agua bajo el puente, dejó que colapsara esa investigación que nos habla de más de 10.000 pasaportes falsos, más de 10.000 en una trama delincuencial de una sistemática red de delincuentes que aplicaron sistemáticamente esos delitos de falsificación documentaria en nuestro país, nada más y nada menos que más de 10.000 pasaportes falsos. No hay que cansarse de decirlo, porque ahora se instaló, ocupa todas las pantallas de la televisión uruguaya y las radios por doquier, el caso Marcet, porque son especialistas, ¿eh? Ah, sí, los comunistas son especialistas en instalar el escándalo y a su vez encender alarmas públicas como si se tratara de los gendarmes y paladines de la ética republicana y del pueblo, convocando a la gente a pensar que este gobierno es muy corrupto. No, este gobierno es tonto, que distinto. No se sabe defender por varios motivos que los analizaremos en otra ocasión. Dicho esto, se inauguró el Hospital del Cerro. Excelente obra. No hicieron nada antes en el Frente Amplio, nada. Era una casa vieja, llena de humedades, un desastre. Ni un hospital hicieron. Nada. Le robaron, que tengo todos los datos de ACE, todo lo que robaron. No nos da el tiempo hoy, lamentablemente. Siquiera creo que para insinuar los 15 años de corrupción del Frente Amplio. Pero voy a hacer esta breve reflexión. Este hospital que ahora es modelo realmente, ustedes vean las imágenes, ingresan a los videos, vale la pena ver todo eso, va a solucionar la atención de salud de miles y miles de uruguayos de toda esa zona de Montevideo, de una cantidad de barrios de Montevideo que ahora tienen un hospital modelo, realmente, un hospital a la vanguardia. ¿Saben cuánto costó? 3 millones de dólares. Comparemos este hospital del Cerro de 3 millones de dólares con el sobrecosto de obra pública que hizo Carolina Cose respecto al Antel Arena, cuando era el presidente de Antel, que además lo hizo fuera de su competencia, con 14 observaciones del Tribunal de Cuentas. Salgan a decir estas cosas, senadores, diputados, empiecen a defenderse, salgan a decir clarito, como diría el queridísimo Sonsol. Hay que hablar clarito, salgan a decir esto. El Antel Arena, ¿saben cuánto nos costó? En el sobrecosto fuera del ejercicio de la especialidad del ente con 14 observaciones del Tribunal de Cuentas, a las cuales se las pasó, ¿sabés por dónde? Bueno, ya sabés. 120 millones de dólares costó. Para tener ahí un galpón grandísimo, gigantesco, que es para que algunos jueguen al básquetbol y hacer algunos actos ahí, recitales, que va cierta gente, y básicamente de grupos militantes, disfrazados de rockeros, que son todos militantes comunistas, que van a tocar ahí. ¿Para qué nos sirve a los montevideanos ese Antel Arena que salió 120 millones de dólares? ¿Sabés cuántos hospitales como el Hospital del Cerro se hubieran hecho con esos 120 millones de dólares para tener ese galpón gigantesco para que vayan a tocar unos músicos y vaya gente a ver eso?
40, 40 hospitales como el Hospital del Cerro. ¿Qué es más importante para el Uruguay? ¿Tener 40 hospitales como el Hospital del Cerro o tener un galpón gigantesco ahí para que algunos jueguen al básquetbol y hagan algunos recitales de música? Porque no se usa para otra cosa, no sirve para nada. ¿Se dan cuenta la corrupción donde está? Con esos 120 millones de dólares que además no le correspondía gastar porque estaba fuera de la competencia del ente, se hubieran hecho, para tener elementos comparativos, se hubieran hecho 40 hospitales como el del Cerro. Y vaya que precisa nuestro país eso. Uno por departamento, por lo menos. Y en Montevideo agregale unos cuantos más, como el del Cerro. Por lo menos. ¿Cuántas escuelas se hubieran arreglado con los 120 millones de dólares? Que siempre se dice que están en malas condiciones y salía Daisy Iglesias a decir que están en malas condiciones las escuelas y cómo bajo pandemia este gobierno irresponsable va otra vez a llevar a los chiquilines con todas las pésimas cosas. Ah, viste Daisy, pero no hicieron nada ustedes durante 15 años, ¿eh? Se robaron toda la guita. No hicieron ni un liceo nuevo, nada hicieron. La refinería de La Teja que hay que hacerla toda de nuevo porque no hicieron nada, está destrozada. No invirtieron en infraestructura, no invirtieron en nada. Se robaron todo. Este gobierno ahora dispuso 900 y pico de millones de dólares para hacer toda la red de conexión de puentes, carreteras. ¿Y saben qué pasó en el gobierno del Frente Amplio? ANCAP se fundió en 1.000 millones de dólares. Mirá la diferencia. ANCAP se fundió en 1.000 millones de dólares. Los que hoy usa este gobierno con los magros recursos que le quedaron de un país saqueado, le dejaron un país con el 5,1% de déficit fiscal, con una tasa enorme de desempleo, con un récord de deuda interna y externa, y todavía los delincuentes bajo pandemia hablaban y reiteraban que el gobierno no los escuchaba y que había que ir a una cuarentena obligatoria a instalar el instituto ese aberrante de la renta básica universal que hoy no hubiéramos sacado nunca más y nos hubiera prácticamente implicado una erogación, un gasto por lo menos de unos 3.500 millones de dólares más, con un país deficitario, otro 5% de déficit. Esas son las soluciones que da Bergalanga, Mario Vergara, perdón. Esas son las soluciones que dan ellos. ¿Se acuerdan que salían con el gesto compungido y serio? Este gobierno no escucha, dice que habla, pero no escucha, no entiende razones. Claro, porque ustedes tienen unas teorías buenísimas. Tienen un nivel económico de desarrollo. Hay que ir a la renta básica universal y ahí se dispone un dinero para que se dé la cadena del consumo y se reactiva en la pandemia. ¿Qué cadena de consumo, Mario Vergara, si vos a su vez planteás la cuarentena obligatoria, iban a cerrar empresas, fuente de trabajo? ¿Y qué consumo va a haber? ¿De qué estás hablando? El consumo se da sobre la base de qué? De la productividad. Tiene que ser el resultado de lo que se produce, lo que se consume. El consumo es el resultado final de lo que se ofrece en el mercado a través de la oferta y la demanda. Sos economista, tenés que saber esas cosas básicas. Bueno, esa es la gente que mucha gente quiere votar. Todo eso es corrupción, corrupción intelectual, corrupción moral, corrupción económica, corrupción jurídica. Eso es el Frente Amplio. Vamos a entrar mañana, en la primera parte del programa, ya precisamente en un, digamos, aperitivo de lo que fuese esa matriz de corrupción de 15 años. Vamos a empezar con la historia de Marina Arismendi y el senador comunista Eduardo Lorier. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquel capítulo, aquel culebrón de conventillo de Marina Arismendi y el senador comunista Eduardo Lorier? No toquen a mis muchachos, no toquen a mis muchachos. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chau.